Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos, bajo la conducción de Alexander Nicoletti. Bienvenidos. Años. Alejandro, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte. Bienvenido a RCR Deportes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Santino? Un fuerte abrazo para toda tu audiencia, obviamente un placer nuevamente saludarte después de bastante tiempo y creo que en esta ocasión hablar de una clasificación de un equipo boliviano a una instancia de cuartos de final es realmente muy importante, así que bueno, a las órdenes, Santino, y estaremos siempre a las expectativas de lo que se pueda hablar de este partido que ha llevado prácticamente a Bolivia a un siguiente nivel, ¿no? Alejandro, ¿cómo están las expectativas? ¿Cómo están los ánimos de los hinchas de Bolívar? Y obviamente todo Bolivia, ¿no? Teniendo al único representante de Bolivia en Copa Libertadores y más aún ya en cuarto de final de este torneo tan complicado, tan difícil y muchas veces también duro, ¿no? De poder llegar, de poder competir, participar. Pero Bolívar está haciendo no solamente historia, ¿no? Sino está poniendo en alto el fútbol boliviano y sobre todo está representando de buena manera a Bolivia en estos momentos. Sí, evidentemente, ¿no? Desde ya con un proceso que ha iniciado el año pasado con el señor Sago, que llegaba a Bolívar para poder darle tal vez un matiz muy diferente de lo que quería mostrar un equipo boliviano, mostrando a grandes figuras que lamentablemente, como te mencionaba, el año pasado no pudo clasificar en la siguiente fase, en este caso a la fase de grupos, se quedó en la pre-Libertadores, pero ya mostraba esos roces de poder llegar aún más lejos. Ya después, con todo este trabajo que ha ido realizando durante toda la gestión el profesor Beñat San José, ha mostrado gran nivel futbolístico, pese a que en el torneo local ha sido muy recriminado por todo el trabajo que ha ido mostrando el entrenador español, pero que de alguna u otra forma los resultados lo han ido ayudando bastante para que éste pueda tener estos resultados, ¿no? Especialmente en el torneo internacional. Creo que a partir de ahora el hincha académico acá en Bolivia está ilusionado de poder tal vez clasificar a una instancia muy importante como los cuartos de final, dos partidos o el famoso mata-mata que se dice para poder llegar a una instancia semifinal, tal vez repitiendo lo que sucedía el 2014 cuando Bolívar también clasificaba a estas instancias donde lamentablemente no pudo clasificar a una fase final por el receso que teníamos por las eliminatorias o en este caso por el mundial que se jugaba en Brasil y muchos datan de eso, ¿no? Un dato creo que tal vez podría mencionar que cada casi 10 años, Santino, y obviamente para todos los amigos en Perú que nos están viendo, casi cada 10 años, un equipo boliviano, o en este caso Bolívar, logra clasificar a una instancia internacional de fase decisiva, remontando el 2004, Copa Sudamericana, lo propio el 2014 y ahora casi llegando al 2024, teniendo la misma posibilidad de nuevamente estar en un torneo o una fase final de un torneo internacional. Y obviamente la expectativa del hincha académico, del hincha boliviano, es mostrar el 100% de sus dotes futbolísticos en el campo de juego y poderle dar la alegría al pueblo boliviano, ¿no? Ahora, Alejandro, también es importante el trabajo, como tú lo mencionaste, ¿no? El trabajo que está haciendo Bolívar, el trabajo que está haciendo toda la directiva, los dirigentes, cuerpo técnico, jugadores, porque se han planteado un objetivo y ese objetivo no solamente es ir y participar en la Copa Libertadores, sino es ir, participar e intentar llegar a clasificar a las siguientes etapas de este torneo que lógicamente es complicado, ¿no? También llevar a la par el campeonato nacional de cada país y además el campeonato internacional. Pero luego de esto, de esta clasificación, Alejandro, a cuartos, para ti, ¿qué es lo que debería de seguir mejorando Bolívar y no quedarse dormidos? Porque ya en esta instancia en la que va a jugar con Internacional de Porto Alegre es una instancia mucho más compleja, más complicada. Un error va a ser la diferencia en esta parte ya del campeonato. Para ti, ¿qué es lo que se tendría que mejorar? Y de lo que está bien, ¿qué es lo que se tiene que seguir trabajando,
mejorando para no pasar apuros el partido que se le viene a Bolívar. Tal vez podríamos mencionar o podría mencionar en este caso que Bolívar tiene que estar concentrado en la zona defensiva. Ha sido análisis, creo que a nivel internacional, que Bolívar, el lugar más complicado o el más frágil que tiene la academia es la zona defensiva. Y de momentos en el partido del día martes se pudo observar este suceso donde Bolívar perdía el balón y era un poco lento al momento de hacer la marca con los jugadores brasileños que tienen una gran velocidad y más que velocidad, el goleador del Atlético Paranaense que bueno, volvía loco a los tres centrales que había puesto el profesor Beñat San José. De ahí parte, ¿no? Bolívar, pese a haber traído refuerzos, entre comillas, de jerarquía para el fútbol boliviano, tal vez se olvidó un poco más de reforzar la zona defensiva. Tiene jugadores muy explosivos en la parte ofensiva, pero atrás, donde se le complica mucho al director técnico español, es la concentración que tengan los jugadores, ¿no? Y además, otro parámetro que para mí también es muy importante es mantener la pelota parada en el medio campo. Si los mediocampistas de contención o volantes mixtos que pone el profesor San José logran mantener el balón en su campo de juego, logran equilibrar el partido, especialmente en condición de visitante que le va a tocar definir nuevamente a Bolívar frente al Internacional, tienen que estar así de concentrados como lo hicieron con el partido, ¿no? Frente al Atlético Paranaense, tener ese mismo temple, tener esa misma seguridad, confianza más que todo en concentración para que el conjunto académico logre tal vez la hazaña de clasificar a una semifinal. Y ahora creo que con el estado anímico del jugador boliviano o del jugador bolivarista, en este caso, que pertenece a un lugar muy importante de Bolivia, de la ciudad de La Paz, creo que va a ayudar bastante para el siguiente partido. Estamos a prácticamente una semana y unos cuantos días nada más para que este partido se vuelva a remodelar en el estadio Hernando Siles, ¿no? Confirmando que va a arrancar Bolívar en condición de local acá en La Paz y lo estará definiendo para finales del mes de agosto en condición de visitante frente al equipo brasileño de Internacional. Y quién sabe, ¿no? De ahí, luego de estos dos encuentros, podamos ver a Bolívar ya en las semifinales de la Copa Libertadores, que sería algo obviamente importante y Bolívar seguiría escribiendo su propia historia en este torneo, ¿no? Ahora, ayer también Alejandro hablaba también con otro colega tuyo y le manifesté lo siguiente, ¿no? Si podemos hacer una comparación, digamos, Independiente del Valle en Ecuador es uno de los equipos sólidos, a pesar que empató con Deportivo Pereira y de esa forma ya no está más en la carrera, ¿no? En este torneo, pero ha hecho muchas cosas importantes Independiente del Valle en Ecuador y obviamente es uno de los equipos a imitar en Ecuador. Bolívar, por ejemplo, en los últimos años ha ido creciendo a nivel futbolísticamente, ha podido también contratar jugadores de calidad y no de cantidad, que muchas veces eso también se falla, ¿no? Que se contrata jugadores que solamente es por el nombre y no tienen ninguna eficiencia dentro de los clubes donde se los contratan. Y creo yo que Bolívar está haciendo eso. Bolívar está contratando inteligentemente, se está poniendo un plan, un proyecto determinado de aquí en adelante para hacer un equipo competitivo a nivel local y a nivel internacional, y obviamente eso también lo tienen que ver los demás equipos en Bolivia, ¿no? Porque ya Bolívar se está convirtiendo en ese eje central que los otros equipos pueden acogerse y obviamente imitar lo que está haciendo Bolívar en este momento, Alejandro. Sí, no, como te decía un principio, Santino, creo que va parte mucho del proceso que ha marcado Bolívar desde el año pasado. Si bien ha habido retornos como Chico da Costa, como Bruno Sabio, a un Bolívar que el año pasado tuvo una gran desarrollo ofensivo con el profesor Antonio Carlos Sago. Traer jugadores que ya estaban adaptados a la ciudad de La Paz, que ya saben cómo jugar en Bolívar, que ya tienen prácticamente el conocimiento de cómo poder jugar torneos decisivos de estas características,
ayudó bastante a que estos jugadores vuelvan a Bolívar y de esta manera marcar la diferencia en el torneo internacional. Recordemos que ellos no jugaron la fase previa, los refuerzos que trajo Bolívar, o la fase de grupos para ser específico, y eso también le da un matiz muy diferente porque los jugadores que han estado con Bolívar durante el transcurso de toda esta gestión han consolidado su confianza y más que todo el compromiso que tiene el conjunto de Bolívar con su hinchada. Es muy importante los refuerzos que han llegado, tiene mucha relevancia tal vez volver a contar con esos jugadores y darle esa hegemonía al sistema ofensivo del profe Beñat, que estaba un poco flaco, te comento, durante el transcurso del torneo local, y ahora da un poquito más de presencia internacional con los brasileños que retornaron a Bolívar. Y creo que en este partido, jugadores que han jugado en Brasil, que han nacido en Brasil y prácticamente toda su niñez han sabido cómo jugar partidos o conocen cómo es el trabajo de un equipo brasileño, pues estarán realmente comprometidos con Bolívar. Va a ser difícil, un partido muy complicado, pero que de alguna u otra forma el único que va a entender o va a tratar de que los jugadores logren su objetivo es el entrenador, colocándoles todo lo que es la psicología deportiva y que puedan estar rindiendo los 90 minutos, ¿no? Ahora, por ese lado, Alejandro, ¿cómo analizando ya ese partido, ¿no? ¿Cómo crees tú que el técnico va a hacer el planteamiento de este encuentro, ¿no? De repente va a cambiar algunos nombres, va a replantear algunos puestos de algunos jugadores. ¿Crees que puede hacer cambios drásticos o no se vería tantos cambios para este partido de estos cuartos de final? Personalmente, opinión personal, ¿no? Creo que no va a haber cambios en la alineación que corresponde por parte de Bolívar. A menos de que en el torneo local haya algún que otro lastimado, ¿no? Pero dentro de la producción que muestra el profe Beñat, el sistema táctico lo va a usar para que pueda asegurar la clasificación acá en Bolivia, tal cual como lo hizo con el Paranaense, conseguir por lo menos una diferencia de 3 o 4 goles y en condición de visitante, pues cerrarse atrás con los 5 centrales que ha puesto frente al Paranaense y estar concentrado, ¿no? Puso 5 centrales, las 3 contenciones, los 3 mediocampistas y obviamente dejándolo prácticamente solo a los 2 delanteros tratando de batallar ahí con Chico da Costa y Ronnie Fernández. Entonces va a ser muy importante el planteamiento táctico que presente el profe Beña San José para que pueda ser el mismo resultado tal vez del pasado, de hace 2 semanas, del 1 de agosto en primera instancia, y lo que ha sucedido el pasado día martes, ¿no? No tendría que cambiar el sistema táctico, mantener la misma opción, porque tú sabes muy bien, Santino, los equipos brasileños, los equipos argentinos, lo primero que hacen, lo primero que hacen es hablar del tema de la altura. Y eso es un partido aparte, juega un partido aparte, ya juegas con la parte psicológica con los jugadores que llegan a La Paz y se cuidan mucho más del tema de la altura. Entonces, si el plantel brasileño viene con esa misma tal vez visión de que la altura les va a afectar, pues yo creo que puede otra vez Bolívar conseguir una diferencia de 3 o incluso más goles, porque puede lograrlo, puede ahogarlo el equipo brasileño y de esta manera conseguir el resultado favorable para irse a la vuelta en Brasil y de esta manera tal vez clasificar a una semifinal, ¿no? Y hay una cosa importante, Alejandro, que tú has manifestado, ¿no? Sacarle provecho a la altura y a la localía, obviamente que va a jugar primero Bolívar, pero también tiene que ser inteligente, ¿no? Al momento de llegar, de atacar, porque si bien es cierto, Bolívar las veces que ha tenido la pelota también dentro del área o junto con el arquero rival, también ha perdido oportunidades importantes para poder marcar y de repente la diferencia extenderla un poco más, ¿no? Entonces por ese lado también se tiene que ir trabajando en lo psicológico, como tú lo mencionabas, un partido
es muy importante tanto para Bolívar como para Internacional de Porto Alegre, un partido donde prácticamente se estaría decidiendo quién entra a la siguiente fase de la Libertadores, y un partido que obviamente la mochila pesada, digamos que se comparte esa mochila, ¿no? Internacional, por ser, digamos, el equipo favorito de poder ganar el primer encuentro, y Bolívar, que tiene que aprovechar, como bien lo dije, como tú también lo comentaste, Alejandro, la altura de La Paz, que va a jugar con su hinchada, con la gente. Seguramente el Hernando Siles va a estar abarrotado ese día con miles de hinchas de Bolívar, y vamos a ver, ¿no?, cómo es lo que vaya a suceder al final, y la estrategia que se utilice, y obviamente la estrategia que pueda hacer que gane uno de los dos equipos, ya sea Bolívar o Internacional de Porto Alegre, ¿no? Sí, va a ser, de verdad va a ser muy, pero muy complicado el partido. Desde ya el profe Beñat, por lo menos a lo que ha sucedido ayer, ha manifestado de que empieza a estudiar el equipo brasileño para ver dónde son los puntos flacos, ¿no? Pero si uno se pone a pensar y analizar bien dónde tiene las falencias el equipo brasileño, para mí, en primer lugar, hay que cerrar el medio campo. Hay que cerrarle a sus jugadores explosivos que giran juego. Lo que normalmente hace el profe Beñat es estudiar desde ese punto de vista, y posteriormente ver qué jugador te puede hacer daño fuera del medio campo, fuera del jugador que te pueda dar ese juego explosivo. Los delanteros realmente van a ser jugadores muy importantes. Hoy leía un artículo sobre Charles Aranguis, por ejemplo, el chileno, que bueno, quiere conseguir la clasificación de Internacional a las semifinales. Entonces, va a ser un partido de ida y vuelta. Como te mencionaba a un principio, Bolívar lo único que tiene que hacer es definir en condición de local, y hacer el mejor trabajo, el mejor partido en condición de visitante, porque si logra pasar a semifinales, podría estar midiéndose nuevamente frente a un equipo brasileño, porque Fluminense también está participando en la otra llave y podría chocar contra Bolívar en esta instancia, en el caso hipotético que Bolívar llegase a participar o llegase a clasificar a esta instancia. Entonces, para Bolívar creo que va a ser muy complicado las tres fases, ¿no? Los octavos, los cuartos de final, y si logra clasificar las semifinales, porque estaría midiéndose con tres equipos brasileños. Entonces, creo que la concentración va a ser lo más importante. Y Beñat San José tiene que tomar en cuenta y colocar los jugadores que estén realmente concentrados y al 100% para que pueda conseguir esta clasificación a una siguiente instancia de esta Copa Libertadores. Vamos a ver qué es lo que sucede, Alejandro, ya con este nuevo inicio de Copa Libertadores. Ya seguramente vamos a estar hablando un poquito más hasta que se llegue el partido tan importante para Bolívar como también para Internacional de Porto Alegre. Y obviamente los hinchas, toda la prensa en Bolivia está atento, expectante a lo que vaya a suceder en este encuentro tan importante para Bolívar, y más aún que inicia de local y cierra de visita, ¿no? Pero como tú bien lo dijiste, Bolívar tiene que aprovechar las oportunidades, tiene que aprovechar la altura que está a su lado, así es que vamos a ver cómo puede afrontar este partido de cuarto de final Bolívar ante Internacional de Porto Alegre. Y ya seguramente, Alejandro, una vez que pasen estos partidos, ya nos vamos a meter de lleno también a hablar de las eliminatorias, que falta solamente menos de un mes, ¿no?, para que inicien el torneo de las eliminatorias a un nuevo mundial como el que será en el año 2026. Alejandro, yo te agradezco mucho por estar el día de hoy en el programa, y ya seguramente nos vamos a estar enlazando en otra oportunidad para seguir hablando de todo un poco, y obviamente lo que vaya a dejar el primer partido entre Bolívar y Internacional de Porto Alegre. Esto fue RCR Deportes. Retornamos mañana con más información del mundo deportivo.